En el corazón de cada ser humano está cada ser humano. Está una imagen de sí mismo sentado en el trono con una corona diciendo: yo soy el Dios de mi vida, yo soy mi propio jefe. ¿Tú has escuchado decir a esas personas: mi vida, mis reglas, yo hago lo que yo quiero? El único que debe ocupar este lugar en el corazón del ser humano es Jesucristo. Bienvenidos a su programa El Texto en su Contexto, un espacio en donde aprenderemos a leer e interpretar la Biblia de una manera correcta y adecuada. En este día seguiremos con nuestro estudio acerca del Evangelio. La anterior ocasión habíamos manifestado que esto tiene un orden secuencial, que exige algo de nosotros, que empieza primeramente con el arrepentimiento. Alejandro nos había manifestado que estas buenas nuevas, estas noticias, van a venir prácticamente al final de una secuencia de pasos que tenemos que seguir. Para esto damos la cordial bienvenida nuevamente a Alejandro para que podamos continuar con este estudio bíblico. Muchas gracias, mi querida Jessie. Gracias a Dios por darnos vida y salud y permitirnos para poder continuar con esta enseñanza acerca del Evangelio. Correcto, Alejandro. Lo último que habíamos dicho y la conclusión que tuvimos en el programa final fue acerca del arrepentimiento. Así es, mi querida Jessie, y se nos comió todo el programa hablando del arrepentimiento, y creo que fue justamente necesario hacerlo porque el Evangelio comienza solicitando esto del ser humano, y es tan reiterativo y tan repetitivo justamente porque tiene una gran relevancia dentro del Evangelio. Como ya lo vimos en el anterior programa, es de la manera en la que Juan el Bautista inicia su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su predicación, a través de sus conversaciones, a través de sus milagros, ojo, y que solo dimos un ejemplo de los milagros, a través de sus parábolas también, y ojo, que solo dimos un ejemplo por cuestión de tiempo de las parábolas, pero hay muchas palabras más, como la de la oveja perdida, la de los talentos, etcétera, que a veces pensamos que son parábolas que hacen referencia a los dones que Dios nos ha dado, pero no, hacen referencia al arrepentimiento. Hace siempre diferencia entre una persona arrepentida y una de corazón endurecido que no quiere arrepentirse. Entonces, mi querida Jessie, podemos nosotros identificar cómo la Escritura hace referencia y énfasis en esta solicitud y en esta demanda, en este imperativo que nuestro Señor solicita de nosotros: arrepentimiento, arrepentimiento y arrepentimiento. Incluso, perdón, Alejandro, en todos los milagros, como tú dices, en los múltiples milagros que Jesús hace, ¿qué es lo que Él les dice al final? La mayoría de las personas a las cuales sana. Les da las vistas a los ciegos, les permite oír a los sordos, andar a los cojos, pero siempre reiteradamente les dice: arrepiéntanse, ya no sigan pecando más. Exactamente, mi querida Jessie. Me hiciste recordar justamente uno de esos milagros, cuando 10 leprosos, la memoria no me falla, son 10 leprosos los que la Biblia nos narra que se acercan a Cristo para ser limpiados por Él. Y Jesucristo les dice: vayan, ustedes están sanos, vayan de camino y preséntense a los sacerdotes. Y ellos van y en el camino se dan cuenta que fueron limpiados, pero solo uno regresa a agradecer al Señor Jesucristo, y era un gentil, lo peor de todo, era un samaritano. Y Jesucristo dice: ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? Y solo uno, un gentil, regresa para dar gloria a Dios. Vete porque tu fe te ha salvado. Es la respuesta que Cristo le da a esta persona en particular, a los demás no. ¿Ves? Entonces, siempre el énfasis de todo lo que Jesús hizo fue enfocar la importancia del arrepentimiento. Bueno, creo que eso ya lo vimos de manera reiterativa en el anterior programa. Y quizás las personas se estén preguntando: mi querida Jessie, ok, ya entendí, ya comprendí la importancia que tiene el arrepentimiento, ya entendí que tengo que arrepentirme, pero ahora quizás se estén preguntando de qué tengo que arrepentirme o de qué debo arrepentirme. Y esa es una muy buena noticia. Es una excelente noticia, porque ese es el segundo paso al que nosotros los seres humanos debemos llegar después de entender esta solicitud que hace el Evangelio. Claro, y para eso nace la pregunta: si tú dices que hay que arrepentirnos, ¿pero de qué? Entonces, ¿qué es el pecado? Exactamente, mi querida Jessie, porque la respuesta lógica y coherente a la que todo ser humano va a llegar es: si tengo que arrepentirme de algo, pues es del pecado, ¿no? ¿De qué más tengo que arrepentirme si no es del pecado?
El problema, mi querida Jessie, ahí es que no entendemos a ciencia cierta, de manera bíblica, qué es el pecado. Porque si tú preguntas a la mayoría de personas que te define el pecado o qué es el pecado para ellas, te va a decir: el pecado es mentir, el pecado es robar, es violar, es matar, es traficar drogas, etcétera, etcétera. Te va a dar un montón, una lista interminable de acciones pecaminosas. Y sí, pero no, mi querida Jessie. ¿Por qué te digo sí, pero no? Porque estas características o esta lista son resultados o fruto del pecado, pero no es el pecado per se, no es el pecado en sí mismo. Vamos a hacer de cuenta que el ser humano es un árbol y este árbol produce muchos frutos. Así que el robar, el mentir, el fornicar, el cometer adulterio, el asesinar, etcétera, etcétera, son frutos o son manzanas que produce ese árbol. Pero no necesariamente es de lo que yo tengo que arrepentirme de manera principal o primordial, porque si tú solamente te arrepientes de robar o de matar o de violar o de cualquier acción pecaminosa, es como que tú estés arrancando una manzana de ese árbol. Pero yo te pregunto, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a crecer nuevamente. Exactamente, Jessie. Ese árbol va a producir nuevamente el mismo fruto. ¿Sabes por qué? Porque el problema se encuentra en la raíz del árbol. La raíz del árbol que produce esos frutos es la que nosotros debemos atacar. Es la que está contaminada. Así que cuando nosotros debemos arrepentirnos del pecado, debemos entender en primer lugar qué es el pecado. Porque todas esas acciones son frutos o consecuencias del pecado, pero no es del pecado en sí mismo. Así que para entender qué es el pecado, mi querida Jessie, y cómo inicia el pecado, quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 3. En primer lugar, el significado etimológico de pecado, mi querida Jessie, la palabra pecado se deriva del griego amartía, que significa errar al blanco. Eso es lo que significa pecado, simple y sencillamente. Errar al blanco, no darle al blanco, no atinarle al blanco. Haz de cuenta, tú no sé si has visto ese aro de dardos cuando juegan las personas, donde hay varios puntos, pero hay un blanco específico en el centro, en donde tú debes apuntarle. Ya. La palabra pecado significa errarle a ese blanco. Estar incapacitado, imposibilitado de pegarle al centro, de darle a ese blanco. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ese blanco, mi querida Jessie, que se encuentra en la mitad de ese aro, hablando de manera ilustrativa, representa a la ley moral de Dios. Ese blanco representa a la ley de Dios. Y a su vez la ley de Dios es tan importante porque la ley de Dios es un carácter o reflejo de quién es Dios mismo. Es decir, la ley moral de Dios es un espejo de la naturaleza, de la esencia, de las características, de los atributos de quién es Dios. Por eso es tan importante. Así que nosotros los seres humanos estamos incapacitados e imposibilitados de darle al blanco. Estamos incapacitados e imposibilitados de poder cumplir la ley moral de Dios y por ende desagradamos a Dios porque esa ley representa a quien es Dios mismo en su naturaleza. Entonces, ese es el significado de pecado. Ahora, ¿cómo inicia el pecado, mi querida Jessie? En el capítulo 3, tú vas a entender que el inicio del pecado comienza cuando la serpiente, que en realidad es Satanás, de manera astuta se acerca a Eva para decirle: con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto, pero esas no fueron las directrices que Dios había dado, mi querida Jessie. Nosotros podemos ver cómo el Señor ha creado, en el versículo 26 del capítulo 1, ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y le pidió que señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales de la tierra y sobre todo animal que se arrastra. Mira tú, sobre todo animal que se arrastra. El ser humano tenía la potestad de administrar, de gobernar, era el mayordomo, él era encargado de sojuzgar a toda criatura, a toda ave, a todo animal que el Señor Dios había creado, incluyendo a una serpiente, porque la Biblia menciona a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios advirtió, mi querida Jessie, la consecuencia
de desobedecer a su mandato, que era la muerte. Si tú comes de este fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, pero de los demás frutos tú podías comer. Dios había ordenado comer de esos frutos. Entonces, cuando la serpiente se acerca al ser humano a cuestionar lo que Dios había hecho, mira lo que le ofrece al ser humano. Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol. Y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, solo del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no podemos comer, porque el Señor Dios ha dicho que cuando comamos de él ciertamente moriremos. Y entonces la serpiente, mi querida Jessie, se atreve a llamar a Dios mentiroso, al decir: no morirán, sino que Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. El serás como Dios, mi querida Jessie, sugiere la idea de serás un Dios. Tú, mi querida Eva, mi querido Adán, serás un Dios igual de omnipotente, igual de omnipresente, igual de omnisciente, igual de todopoderoso, igual de eterno y trascendente que el Dios que existe. Es aquí cuando el ser humano ve con codicia este árbol, ¿ves? Antes no, porque la Biblia menciona que todos los demás frutos eran deliciosos a la vista y buenos para comer en gran manera. Pero cuando menciona el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no lo menciona de esa forma. Incluso yo podría atreverme a decir que se veía desagradable. Pero ¿por qué llega a ser tan codiciable en el ser humano este fruto? ¿Sabes por qué? Por lo que supuestamente podía ser. Y lo que podía hacer, mi querida Jessie, era transformarlos en un Dios, ser dioses. Entonces es así como inicia el pecado en la raza humana. Es por supuesto ahora cuando el ser humano no le importa que Satanás llame a Dios mentiroso, porque estamos ya hablando de otro Dios en sus mentes. Ya no les importa la consecuencia del morir como desobediencia de comer ese fruto, porque estamos hablando de otro Dios. Ahora ya no es mi Dios. En ese momento el ser humano tenía ante su mente la única palabra que se le caló fue la que Satanás dijo: serás tu propio Dios, serás un Dios. Y por eso no le importa más nada y desobedece. Entonces, ¿ves cómo inicia el pecado, mi querida Jessie? El pecado no inicia en el Génesis porque Adán mató a Eva. El pecado no inicia porque Adán cometió adulterio con otra mujer que vio por ahí mientras Eva estaba cocinando. El pecado no inicia porque robaron algo que no tenían que no les pertenecía. ¿Sí te das cuenta? El pecado no inicia con acciones pecaminosas. El pecado inicia queriendo ser Dios. Es la forma en la que inicia el pecado. Así que, ¿de qué debe arrepentirse el ser humano? Es la pregunta, ¿verdad? La respuesta es de ser su propio Dios, mi querida Jessie, porque a pesar de que el ser humano no logró su cometido, no pudo derrocar al Todopoderoso del trono, como Satanás intentó hacerlo y tampoco lo logró, esto no significa que el ser humano no lo haya conseguido en su corazón. ¿Ves? Nosotros sabemos que la desobediencia trajo la muerte, tanto física como espiritual, pero esto no quiere decir que el ser humano en su propio corazón, en el trono de su corazón, no se haya colocado a sí mismo como Dios. En el corazón de cada ser humano está una imagen de sí mismo sentado en el trono con una corona diciendo: yo soy el Dios de mi vida, yo soy mi propio jefe. ¿Tú has escuchado decir a esas personas: mi vida, mis reglas, yo hago lo que yo quiero? Y estas personas viven su vida conforme a sus propios preceptos, a sus propias normas, a sus propias leyes, y desobedecen a Dios. Es porque son sus propios dioses, mi querida Jessie. Así que el ser humano, después de entender de que debe arrepentirse, debe entender que debe arrepentirse de ser su propio Dios. Debe derrocarse a sí mismo de este trono. Debe bajarse a sí mismo de aquí. El ser humano no puede seguir manejando y gobernando su vida como le plazca. Debe rendirse a los pies de Jesucristo, porque no pueden existir dos reyes, no pueden existir dos dioses. El único que debe ocupar este lugar en el corazón del ser humano es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Después de que el ser humano entiende eso, mi querida Jessie, es donde sí es necesario arrepentirse de todas las acciones pecaminosas que el ser humano ha cometido. Robar, mentir, violar, adulterar, fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar debemos arrepentirnos de ser nuestros propios dioses. ¿Te acuerdas del ejemplo del árbol y las raíces? La raíz a la que debes atacar en el árbol es tu corazón, bajándote de ese reino y permitiendo que Jesucristo gobierne tu vida. Solo así ese árbol va a empezar a dar diferentes frutos, mi querida Jessie. Correcto, es decir, que la buena noticia del Evangelio es Jesús mismo. Después de que tú entiendes de que debes arrepentirte del pecado y después de que tú entiendes que el pecado consiste en ser tu propio Dios y en todas las acciones pecaminosas, el siguiente paso del Evangelio, mi querida Jessie, es la fe. Por eso la Escritura y el Evangelio comienza diciendo arrepentíos y creed. ¿Sí te das cuenta? Pero este arrepentimiento, mira, nos ha tomado 2 programas de entender. El siguiente paso es la fe. Es creer en Jesucristo, en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo, mi querida Jessie. No es simplemente creer en un Jesucristo, porque lastimosamente existen muchas sectas que también creen en un Jesucristo. Entonces tenemos que ser tan sabios de entender que el Jesucristo en el que debemos creer es el Jesucristo bíblico, el Jesucristo que enseñan las Escrituras, no el que enseñan las sectas, porque no solamente es cuestión de que tenga el nombre de Jesús, es entender que el Jesús de la Biblia es la segunda persona de la Trinidad, un Dios no creado, un Dios que no es la creación del Padre o un Dios subordinado al Padre, sino, como lo dice el Evangelio de Juan, en el principio Él ya existía, Él estaba con el Verbo y Él era Dios mismo, que se hizo carne, se hizo hombre, vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, vivió antes de morir una vida perfecta en obediencia a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos que Dios había dado, murió en la cruz, se sacrificó por nosotros, nos justificó, nos redimió, nos sustituyó, imputó su justicia hacia nosotros y tomó nuestro pecado para pagar el precio de nuestra maldad, nos compró con su preciosa sangre. Todas las doctrinas soteriológicas y salvíficas de la cruz, mi querida Jessie, al creer en eso es que nosotros recién ahí obtenemos el perdón y la salvación de nuestros pecados, y solo recién ahí, después de haber entendido todo lo que acabamos de mencionar, es que somos salvos. Y ahí vienen las buenas nuevas y la buena noticia del Evangelio, que es Jesucristo mismo. Así es, Alejandro, como bien lo dijiste, un tema bastante extenso, pero de gran importancia para el cuerpo de Cristo. Para concluir, que ya solamente nos queda unos 2 minutos, ¿cómo definirías al Evangelio? ¡Wow! Definiría el Evangelio de la siguiente manera, mi querida Jessie. El Evangelio es una persona, es la obra de esa persona y es la demanda o solicitud de esa persona. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él hizo fue su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Y la solicitud o demanda que Él tiene dentro del Evangelio es arrepentimiento y fe. Es la forma en la que yo definiría el Evangelio, porque el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor conclusión que esa, exactamente. Esto también nos permitirá entender y saber cómo llegar a aquellas personas cuando nosotros nos acerquemos a predicarles este verdadero evangelio de una manera correcta. Agradecemos la presencia de Alejandro, como siempre, en este programa y les invitamos a todos ustedes a que también participen comentando, haciendo consultas y preguntas e incluso indicándonos si desean que hablemos de algún tema específico en una próxima oportunidad. Agradecemos a Dios por su vida y por este tiempo. Hasta una próxima oportunidad, que Dios les bendiga y les cubra.